Hola Cristóbal. Hola Josefina. Entonces retomamos nuestras conversaciones sobre la cartografía y hoy día sigamos hablando sobre el ser humano volitivo. No hemos tocado todavía ese tema. Claro. Bueno, el ser humano volitivo, para situarlo un poco históricamente, comienzo del siglo XIX, coincidiendo también con el surgimiento del ser humano activo. Es bastante interesante esa coincidencia que existe entre estas dos concepciones antropológicas, desde el punto de vista temporal, digamos. Y bueno, el ser humano volitivo viene a causar nuevamente otra modificación, otro vuelco dentro de estas concepciones antropológicas, porque viene a convertirse en una especie de crítica a la razón. Viene a reafirmar el querer ser frente a la razón. Y aquí tenemos a dos grandes pensadores, Schopenhauer y Nietzsche, quienes van a ser pensadores paradigmáticos desde esta perspectiva. Y podríamos comenzar revisando el pensamiento de Schopenhauer, sobre todo con esta idea del querer ser como una voluntad de vivir general, que en el fondo se va expresando en las voluntades de los seres particulares. Y como también tú lo planteas en el libro, remitiéndote a él, desde aquellas formas de existencia más, no es precaria la palabra, más simples, hasta el ser humano que ya es una voluntad con conciencia. Entonces podríamos comenzar por él, revisando un poco sus planteamientos. Claro. Efectivamente, otra de las grandes transformaciones, ¿no? Al menos diríamos como dentro de la historia de la filosofía, un tremendo vuelco, ¿cierto? Del racionalismo que proviene de los griegos, digamos, ¿cierto? Que se reanuda después con la modernidad, con Descartes, con Kant, ¿no? que cobra a su vez el racionalismo un nuevo giro con el énfasis puesto en la razón práctica sobre la razón teórica con Fichte, ¿no? Y luego entonces, claro, viene el voluntarismo que inaugura Schopenhauer, ¿no? Entonces, podría decirse que dentro de lo que es la cartografía antropológica, a diferencia de lo que sucede con el animal racional, con el ser humano como centro, con el ser humano activo, ¿cierto? Aquí no se nota muy claramente como una incidencia histórica, así como que el ser humano volitivo hubiera plasmado una época, así, cada época con estas estructuras abovedadas, ¿no? ¿Cierto? Pero no obstante, podríamos decir que su incidencia histórica es tal vez mucho más a largo plazo, ¿no? ¿Cierto? Como toda una tarea pendiente que queda ahí, ¿no? Sobre todo, podríamos decir, más desde la perspectiva de Nietzsche que de Schopenhauer, porque Schopenhauer no es propiamente un pensador de la historia como lo es Nietzsche, ¿no? ¿Ya? Y un pensador de la historia que a su vez también, por decirlo así, está planificando la historia, que tiene que ver, digamos, ¿no? con lo que entre comillas podría ser como una suerte como de plan perfecto así de Nietzsche, digamos, ¿no? Remover a Dios, declarar que Dios ha muerto, digamos, ¿no? Y entonces, claro, la última finalidad es el propio hombre en términos del superhombre. Y entonces como que la historia tendría que ir en esa dirección, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, vaya, el ser humano volitivo, ¿no? Bueno, se abre también a algo futuro. Yo no estoy diciendo que con ello que tenga que tratarse necesariamente del superhombre nietzscheano, porque probablemente no es muy deseable, ¿cierto? Por muchos rasgos que pudiera tener, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, ¿no? En términos de, bueno, un poco de hecho lo que sucede, aunque más bien tenemos como muchas reservas en la actualidad respecto a eso, digamos, ¿no? Que es una imposición, digamos, ¿no? Del antropocentrismo, diríamos, hasta tal punto, de que efectivamente al final, digamos, no, la meta que se persigue sigue siendo el propio ser humano, porque hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Como lo ve Nietzsche, ¿cierto? De que la meta efectivamente era Dios. Claro.
Bueno, ahora hay un punto ahí que comparten, obviamente, Nietzsche con Schopenhauer, digamos, ¿no? Y que es este anticristianismo, ¿no es cierto? De hecho, podríamos decir incluso como que Nietzsche lo está heredando de ahí, ¿no? ¿Ya? Nietzsche, que viene, ¿cierto?, de familia luterana por el lado materno, paterno, por el lado de los tíos, o sea, siempre rodeado de pastores, ¿eh? Entonces probablemente justamente por eso es muy susceptible, ¿cierto?, a otro tipo de mensaje que sea como radicalmente opuesto a aquello, ¿no? Sí, pues con Schopenhauer, como bien dices tú, se trata, claro, de una voluntad universal, qué sé yo, de los niveles más elementales hasta lo más complejo del ser humano, a nivel mineral, el magnetismo, a nivel vegetal, el tropismo, a nivel animal, el instinto, y a nivel del ser humano, ¿cierto?, una voluntad que se sirve de la razón, en el sentido, no sé, yo planteo, digamos, ¿no?, de que aquí tenemos como el primer paso adelante en dirección a lo que va a ser una instrumentalización de la razón, digamos, ¿no? Porque de hecho como que Schopenhauer está justamente planteando eso, y por decirlo así, en términos afirmativos, o sea, como queriendo decir, digamos, ¿no?, de que en realidad a la razón no le corresponde sino un papel subsidiario al servicio de la voluntad, que lo que hay como concepción incluso del ser, más aún, ¿cierto?, en un diálogo, por decirlo así, como muy directo con el sujeto universal, ¿no?, ¿cierto?, y particularmente en la expresión de su archirrival, que es Friedrich Wilhelm Hegel, digamos, ¿no?, ¿cierto?, que es la razón o espíritu universal, ¿cierto? En este caso es la voluntad universal. O sea, aquí también está en juego, digamos, ¿no?, el sujeto universal. Si Fichte podría considerarse, ¿cierto?, pronuncia una sentencia que tiene como cierto carácter, digamos, ¿no?, de remitir a lo más esencial del sujeto universal, no en términos inaugurales, porque es como posterior, está dicho en un libro de Fichte, El destino del hombre, que tiene como fecha de publicación 1800, pero sí por la dimensión que reviste. Si yo pienso, ello piensa por mí, y ello viene a ser el cosmos que se ha desdoblado a través de la aparición del ser humano sobre su faz, y es el cosmos el que ahora no solamente es esencia, sino esencia y conciencia a la vez, ¿no? Entonces con Schopenhauer podríamos decir, digamos, no, si yo quiero, ello quiere por mí, ¿cierto? Que no lo dice, o a lo mejor lo dice muy cercanamente en el mundo como voluntad y representación. Entonces, cómo eso se expresa a nivel de cada fenómeno, de cada ente, como voluntad de vivir, ¿no? La voluntad universal se individúa en las voluntades de vivir en particular. Pero aún así hay y aquí hablo desde mi desconocimiento, aún así uno podría, por lo que yo logro entrever, quizás sobre todo cuando he leído este párrafo respecto, que también está citado en tu libro, y también lo cita Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, respecto a este principio de individuación, y que es representado en esta metáfora, en esta imagen de esta barca que va en un mar de olas salvajes, y donde este mar de olas salvajes es la voluntad. Una voluntad, el ser como voluntad. Y el ser humano está en esta barca confiado, pero con una certeza precaria respecto a su existencia, respecto a su individualidad. Y este principio de individuación sería su certeza. Entonces es interesante porque de alguna forma esta voluntad que adquiere como visión, que se vuelve que pierde esta ceguera general a través en el ser humano, de alguna forma es amenazada por destruirse por la misma voluntad. Entonces, ¿qué tan antropocéntrico resulta el pensamiento de Schopenhauer? Esa es me cuesta ver que quizás esto está relacionado con este pesimismo que uno podría atribuirle, que uno también atribuye a él. Digamos, esta
en el fondo que el ser humano tiene una voluntad, pero una voluntad precaria, tiene una individuación, pero una individuación precaria, tiene una existencia precaria, claro, frente a una totalidad que lo amenaza constantemente con destruir. Claro. Entonces, ¿qué tan antropocéntrico resulta eso? Claro. No, tienes toda la razón, tocas ahí un punto crucial, es decir, no, efectivamente, podríamos decir, el sujeto universal, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, pero también el ser humano volitivo schopenhaueriano, ahí nos limitamos a Schopenhauer, esto no tiene tanto que ver con Nietzsche, pero sí con Schopenhauer, está poniendo en cuestión severamente el antropocentrismo, ¿no? Porque se lo está recordando ante todo que hay una pertenencia a un todo que se está desenvolviendo, ya sea la razón universal o la voluntad universal, ¿no? De la cual formamos parte, ¿no? Y somos como, qué sé yo, bueno, ahí viene el punto, somos, te fijas tú, simplemente partes, fragmentos de ella, o somos agentes, somos activos, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir con Hegel, ahí está la diferencia, ¿no? Claro, somos activos, y somos activos hasta tal punto que nuestra propia racionalidad va, digamos, como de la mano con el desenvolvimiento de la razón universal, digamos, ¿no? Quieran o no. ¿Ah? ¿Te fijas? Y se trata justamente, digamos, ¿no? de hacerse lo más uno posible, digamos, ¿no? Con esa razón universal. En otras palabras, digamos, ¿no? En Hegel la razón universal es evidente, sabe para dónde va. Y de eso se desprende, digamos, ¿no? También lo que sería como un optimismo filosófico, ¿no? Y porque también es un pensador de la historia, a diferencia de Schopenhauer, que no tiene esta dimensión, claro, como de... Exacto, claro. Como Hegel al mismo tiempo está, claro, pensando... Es cierto que está pensando la historia hacia atrás y hasta el momento, ¿no? Y bueno, y a futuro, a partir de esta consumación que está sucediendo en ese momento histórico, digamos, ¿no? ¿Ya? En que incluso, por decirlo así, Hegel está como hasta anticipando, ¿no? ¿Cierto? La formación del imperio, digamos, ¿no? Que pasa a ser entonces el Reich, digamos, ¿no? Viene a ser eso el segundo Reich, digamos, ¿no? El segundo imperio, ¿ya? El tercero va a ser justamente como el de la debacle, digamos, ¿no? Hitleriana, ¿no? En cambio, en Schopenhauer la voluntad universal es ciega, ¿no? Como tú estás recordando, ¿no? Y a lo más podría haber una evidencia, pero que es muy menor, digamos, ¿no? De las voluntades de vivir particulares y como tú también estás agregando, digamos, ¿no? Ahí la raíz, digamos, ¿no? del pesimismo schopenhaueriano, porque se trata, por decirlo así, ¿no? Si hiciéramos la comparación con Aristóteles, ¿no? De que esto que es lo más universal y al mismo tiempo es el ser de todo, la voluntad universal, ¿cierto? Está preocupada de los universales, de los géneros y las especies. La suerte de los individuos de esas especies en particular, digamos, ¿no? Y especies que pertenecen a géneros, no interesa, ¿no? Entonces, ahí está la raíz del pesimismo, ¿no? Y que viene a ser, por otra parte, como la otra cara tan significativa, digamos, ¿no? Que tiene el ser humano volitivo es Nietzsche, ¿no? Ahí ese es un punto de quiebre de Nietzsche con Schopenhauer, ¿no? Porque podríamos decir que la diferencia va a estar, como dice Nietzsche en distintos pasajes, en todo caso el Nietzsche posterior a las contemplaciones introspectivas, posteriormente al origen de la tragedia, ¿no? Cuando se produce ya la ruptura con Schopenhauer, que tiene que ver particularmente con el periodo que se reconoce como periodo ilustrado de Nietzsche, ¿no? Obras como La Gaya Ciencia, El viajero y su sombra, Aurora, Humano demasiado humano. Bueno, ahí ya asistimos a la ruptura con Schopenhauer, porque para Nietzsche esa va a ser una voluntad de un más, un querer más, ¿no? Sí. Y quizás como para ir cerrando este tema,
Es interesante lo que también planteas respecto a Schopenhauer, este vínculo con el concepto de la nada. Respecto incluso citas un pasaje y ¿cuál es la relación de esta destrucción en el fondo esta voluntad ciega que no está interesada en las voluntades particulares humanas, digamos, y el concepto de nada? Aparece ahí el límite humano, aparece ahí hasta dónde es posible. O sea, no sé, quizás podríamos cerrar reflexionando sobre ese punto en particular. Claro. Bueno, hay un par de cosas más que decir, pero aparte de eso, bueno, el pasaje es el siguiente, que está como aquí al final, ¿no? Claro, que está tomado del libro cuarto, El mundo como voluntad y representación, ¿no? Lo que queda después de una total abolición de la voluntad para aquellos que están llenos de la voluntad, en todo caso, es nada. Pero inversamente para aquellos en los cuales la voluntad da un giro y se ha negado a sí misma, este mundo no es tan real, con todos sus soles y vías lácteas, es nada. Claro, lo que hay en Schopenhauer y que tiene que ver con el título de esta obra mayor es el mundo como voluntad y representación, ¿no? ¿Ya? Y que es lo que está muy presente también en el origen de la tragedia de Nietzsche, ¿no? ¿Cierto? Y que en el caso de Nietzsche eso está representado por el lado del espíritu dionisíaco, ¿no? Es que estamos en este mar de la voluntad, en esto que, por ejemplo, esta otra cita lo dice muy bien, ¿cierto? También de la misma obra, la voluntad, la cual contemplada puramente en sí misma es falta de conocimiento y un ciego e incontenible impulso, como lo vemos aparecer en la naturaleza inorgánica y vegetal y sus leyes, como también en la parte vegetativa de nuestra propia vida recibe a través del mundo de la representación. Entonces, claro, el mundo de la representación es el mundo del ser humano, cómo se representa todo esto, ¿cierto? Que se le agrega y que se desarrolla a su servicio el conocimiento de su querer y de lo que sería, a saber, no otra cosa que este mundo, la vida, tal como está ahí. Entonces, ese desfase que hay, ¿no? Volviendo al ejemplo que tú decías anteriormente, la barca, ¿no? Esta barca, esta voluntad de vivir particular del ser humano y de cualquier ente, por lo demás, en medio, digamos, ¿no? De este océano, ¿cierto? Casi diríamos este huracán, ¿cierto? Que es la voluntad universal, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como la clave de todo. Como por otra parte también, que es un punto crucial en Schopenhauer, ¿no? ¿Cierto? Y que particularmente Rüdiger Safransky, en su biografía pensante, el Schopenhauer que escribe, va a destacar muy particularmente, es decir, llamándonos la atención de cómo el pensador de la voluntad, el pensador que introduce el voluntarismo en la historia de la filosofía, es al mismo tiempo el pensador de la suspensión de la voluntad. Y eso se explica justamente por su pesimismo. Por otra parte, fíjate tú, respecto del pesimismo, es muy significativo lo siguiente, ¿no? Que versus, diríamos, siempre el optimismo hegeliano, ¿cierto? Una historia que supone progreso y demás, digamos, ¿no? Para Schopenhauer no hay tal progreso, todo eso es puesto en entredicho. Entonces, la influencia en el arte, ¿no? Yo diría que la influencia en el arte, la de Schopenhauer, digamos, no sé, si uno lo dimensionara cuantitativamente, a lo mejor Hegel le hace precisamente mucho peso, ¿no? Pero yo diría que es mayor, fíjate, la de Schopenhauer, ¿no? Aquí, bueno, el que más destaca dentro de la literatura es Thomas Mann, ¿no? Absolutamente schopenhaueriano, ¿no? En los Buddenbrooks, el jefe máximo ahí de la familia, que es Thomas Buddenbrook, está siempre leyendo las obras de Schopenhauer. En La montaña mágica, lo mismo. Schopenhauer está presente a lo largo de toda la obra de Thomas Mann, digamos, ¿no? Es como su base filosófica, ¿no? ¿Cierto? Para toda su temática, ¿no? Porque de hecho lo que hace es como, por decirlo así, incluso una literatura filosófica schopenhaueriana. Y de alguna manera Thomas Mann es eso, ¿no? O sea, aquí voy con esto, digamos, ¿no? Que probablemente en cada persona, como con cierta sensibilidad, influye más el pesimismo y el optimismo, ¿no?
Porque tú puedes ver, por ejemplo, fíjate tú respecto del mundo actual, digamos, ¿no? En este momento, es decir, ¿para dónde vamos? ¿Ah? A futuro, yo diría prima una visión más bien pesimista, ¿no? ¿Y esta suspensión de la voluntad podría entenderse como un proceso de, no sé si un proceso de, pero una desindividuación? Claro. Y que tiene varias vías en Schopenhauer, y que ahí están como las claves de su pensamiento, porque por el lado del fundamento de la moral es la compasión búdica, diríamos, ¿no? Schopenhauer destaca por haber introducido a su vez la filosofía oriental en Occidente, prácticamente el primero, ¿no es cierto? Eso es notable en él, digamos, ¿no? Luego la unión mística, ¿no? Que la unión mística también por el lado, qué sé yo, del hinduismo, ¿no? El brahmanismo, ese tipo de prácticas, ¿no? También budismo, taoísmo, ¿cierto? Las filosofías orientales, esa unión mística, porque claro, es un pensador anticristiano, está pensando precisamente en la unión mística cristiana. Esa es otra vía, digamos, ¿no? De suspensión de la voluntad. La tercera vía tiene que ver con el arte. Aparte de lo que sería la contemplación estética, yo agregaría la creación estética, ¿no? Que es un punto que tal vez no queda muy dilucidado. En la clasificación de las formas de arte que hace Schopenhauer, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, estaría como a la base porque es la que tiene como todo el peso material del edificio, la construcción, la obra, ¿no? Y hacia arriba lo más etéreo, por decirlo así, lo más inmaterial es la poesía y la música, ¿no? Entonces también por ese lado, digamos, ¿no? Tú te vas como separando de toda la carga de tu voluntad de vivir, en la contemplación y en la creación, la contemplación estética y la creación artística, ¿no? Como por otra parte, como no, pues la muerte. O sea, como la voluntad de vivir, ahí está como el punto ya que es como el apogeo, el punto más extremo del pesimismo schopenhaueriano, que la voluntad de vivir se convierte en voluntad de morir. Y cómo no, fíjate, es una forma de memento mori, bien interesante, bien atractiva y además constituye una gran enseñanza porque dime tú, ¿de qué otra forma habría que morir? ¿De qué otra forma habría que retirarse de este mundo? Para retirarse tranquilo y en paz, digamos, que la voluntad de vivir de cada cual a cierta base se transforma en voluntad de retirarse nomás, ¿no? It's enough. Sí. Bueno, y también es suficiente. Seguimos con Nietzsche Claro. para la próxima conversación. Muy bien, José.